Raúl Ponzoni, como ustedes saben, es ingeniero agrónomo, genetista, PhD, integró diferentes equipos de investigación en torno al ovino durante 25 años en universidades e institutos de investigación en Australia, es director técnico del Club de Merino Fino, científico investigador principal en apicultura y mejoramiento genético en el World Fish Center de Malasia, actualmente docente de Facultad de Agronomía y también asesor técnico en investigación en el Secretariado Uruguayo de la LAN. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me brinda Central Lanera de estar aquí con ustedes. Toda la larga lista de actividades mías que Juan enumeró, más que el reflejo de mi capacidad, es consecuencia de que ya tengo muchísimos años. Algunas aclaraciones. Desde hace bastante tiempo yo he estado trabajando con Central Lanera en lo que se llama el Club de Merino Fino, y de ahí el logo en la presentación. Más recientemente dejé Malasia y vine a Uruguay. Estoy trabajando en Facultad de Agronomía como docente e investigador y también colaborando con el SUL como asesor técnico en la parte de investigación. De ahí los otros logos en la presentación. La invitación de Central Lanera es para que yo hable acerca de qué hacen los mejores productores australianos en términos de manejo de los ovinos. Lo que yo voy a presentar no necesariamente es algo que yo recomiendo que ustedes hagan o que todos adopten, es simplemente a manera de ilustración, y de lo que yo presento algunos elementos pueden ser aplicables y de oportunidad a utilizar en el Uruguay. Este es el esquema general de la presentación. Lo que voy a hablar es describir brevemente algunos rasgos del rubro ovino en Australia, porque eso determina entonces lo que se hace, definir lo que es manejo de precisión, ilustrar con algunos ejemplos y destacar finalmente las condiciones necesarias para la implementación de ese manejo de precisión. ¿Cuál es entonces la situación del rubro en Australia? De 170 millones de ovejas alrededor del año 1990, actualmente ha bajado a unos 73 millones. Además de la reducción del stock, se ha operado un cambio en la contribución al ingreso de lo que es la lana y la carne. Alrededor del 1990, el 90% del ingreso de los productores en promedio venía de la venta de lana, mientras que solo el 10% venía de la venta de carne ovina. Actualmente, los dos rubros, lana y carne, contribuyen más o menos lo mismo. Hay naturalmente fluctuaciones entre años, pero esto es lo que se observa en los últimos años. De modo que la producción ovina en Australia, su orientación ha cambiado radicalmente, y la producción de carne ovina ha cobrado cada vez más importancia. En Australia, alrededor del 95% de la majada es merino o alguna raza derivada del merino. Se ha operado un afinamiento general de la zafra, pero ese afinamiento general sigue ocurriendo más en las lanas que podríamos decir finas a medias, y no tanto en lo que es ultrafino. La proporción de ultrafino ha tendido a mantenerse constante últimamente, y el resto ha seguido afinándose. Como todos ustedes saben, los precios de la lana no han sido siempre favorables, han sido fluctuantes, pero lo que ha tenido buen comportamiento consistentemente son los precios de la carne ovina, que en Australia se perciben como favorables y firmes, mucho más confiables que los precios de la lana. Hay una mayor proporción de ovejas y menor de capones en la majada nacional, pero la competencia es muy intensa de parte de otras producciones cuando hay opción.
En Australia lo que sucede es que tiene muchas zonas en que no hay opción. Se tiene ovejas o se abandona completamente porque no hay otra opción de producción en todas esas zonas que tienen muy baja pluviosidad, y que Australia tiene muchas de esas zonas. La situación del rubro no siempre es clara para el productor o para las instituciones nacionales, porque, por ejemplo, los precios en las ferias actualmente en Australia son muy altos, tanto por borregos y borregas como por ovejas que se venden. Y ustedes ven que están del orden de $200 por cabeza. Ahora, esta situación es una señal media complicada, porque por un lado da la impresión de confianza en el rubro, porque hay gente dispuesta a pagar esos altos precios, pero por otro lado induce a que el productor que necesita dinero y tiene ovejas las venda, y eso tiene el efecto contrario, tiene gente que total o parcialmente sale de las ovejas. De modo que ustedes no son los únicos que se enfrentan con situaciones difíciles respecto de qué hacer con los ovinos. Pasando entonces más específicamente al tema de la presentación, ¿qué es, en qué consiste el manejo ovino de precisión? No es un concepto enteramente nuevo, y las publicaciones estas conjuntas de INIA y SUL, que hacen recomendaciones acerca de la encarnerada, cómo manejar las ovejas durante ese periodo, o qué medidas tomar para tratar de asegurarse una buena señalada, ya apuntan a un más esmerado manejo y son un paso hacia el manejo ovino de precisión. Los que tienen más años tal vez conozcan esos dos caballeros. Esta publicación ya era un intento de hacer algo de eso, porque se formulaban recomendaciones acerca de medidas racionales a tomar en distintas etapas del manejo de la cría ovina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el manejo tradicional está dirigido a toda la majada. La majada en general está dividida en diferentes categorías animales, borregas, ovejas de cría, y esos grupos se manejan como conjunto. Los tratamientos desde el punto de vista qué pastura, qué potrero, son conjuntos para todo un grupo bastante grande. En contraste con eso, el manejo ovino de precisión depende del estado y de la productividad potencial de cada animal. Así que esto es una diferencia importante. Incluye el planeamiento no solo del sistema de producción, sino también de la comercialización de los productos que salen de la producción ovina, de la lana y de la carne. Es decir, se hace todo esto de manejar los animales muy cuidadosamente con el propósito de culminar con cierto producto comercializado de cierta manera. Todo esto tiene que estar basado en la identificación individual de cada animal en la majada. Eso se hace con una caravana electrónica que puede leerse, y se hace de esa manera un seguimiento de la productividad potencial de cada animal. ¿Por qué seguir la productividad potencial de cada animal? Y es porque aún en majadas buenas, cuando se observan en detalle, lo que uno encuentra es que la diferencia, tanto en producción como en rentabilidad, entre lo que sería el 25% superior de la majada y el 25% inferior, es muy grande. Entonces, el manejo de precisión tiende a tratar de maximizar el beneficio económico que se puede derivar de lo que son los mejores animales, y tratar de minimizar lo que son las pérdidas que ocasiona el 25% inferior de los animales
en la majada. Es especialmente impactante la diferencia en términos de tasa reproductiva entre lo que es el promedio, entre lo que es el 25% superior de las ovejas en una majada y lo que es el 25% inferior de una majada. Entonces el manejo de precisión tendería a identificar estos animales y a tratar de sacar el máximo provecho de ellos, mientras que se minimicen las pérdidas que ocasionan estos animales del 25% inferior. Las diferencias en rentabilidad también son grandes, por ejemplo, en términos de producción de carne, el 25% superior de los animales produce más de 4 veces lo que produce el 25% inferior. Entonces el manejo de precisión tendería a tratar de mejorar la productividad de estos animales que se van quedando por detrás y a aprovechar al máximo la productividad del 25% superior. En el manejo tradicional queda todo junto y uno trabaja solo con el promedio. Y si se suplementa y se envía todo un grupo grande a una mejor pastura, estos animales no la aprovechan en la medida que la aprovechan los animales superiores. Como herramientas de trabajo, el productor australiano cuenta con estas que enumero aquí, pero por razones de tiempo solo me voy a concentrar en las primeras dos: empezada automática y identificación del número de corderos nacidos y de la maternidad. Hay cosas que probablemente ustedes ya hagan que entran en la categoría de manejo de precisión. Por ejemplo, si se hace pesaje aparte y preparación de ovejas para la encarnerada, eso ya entra en la categoría de manejo de precisión, porque ustedes a los animales que estén en peor estado tratarían de darle mejores oportunidades para que lleguen a la encarnerada en buen estado. La ecografía a ovejas antes de la aparición también es un componente del manejo de precisión, porque ahí lo que se hace es separar las ovejas falladas de aquellas que están gestando un único y probablemente también de aquellas que estén gestando mellizos, para darles una alimentación que sea acorde al estado reproductivo que está cada una de esas ovejas. Uno de los componentes entonces que voy a describir es la pesada automatizada de animales en el campo. Recuerden que para el manejo de precisión cada animal en la majada tiene que estar identificado con una caravana electrónica. Entonces, en este caso, para la pesada automatizada en el campo, lo que se hace es que los animales tienen que pasar por un lugar, por un tubo, cuando van a comer algún suplemento que se les esté suministrando o a tomar agua. En el pasaje por ese tubo hay un sensor que lee el número de la caravana y un piso de balanza que toma el peso, y eso se captura y va a un almacenamiento de datos central. Entonces el productor, después de una semana por ejemplo, tiene toda una planilla de datos con los pesos de todos los animales en ese potrero. A partir de eso puede tomar decisiones de cuáles están con buen peso, cuáles están con mal peso, o esperar y tomar otros datos la semana siguiente y ver cuáles están aumentando de peso y cuáles no están aumentando de acuerdo a lo que se planeaba, o incluso a veces a la salida del tubo ese después del pesaje, dependiendo del peso, puede haber una parte automático que o los envíe directamente a un potrero coherente con el peso registrado, o que por lo menos los aparte en un brete para después ser enviados a otro lugar. Esto entonces permite tomar decisiones acerca de la suplementación o potrero a que van los animales, o orientar acerca de cuáles animales están prontos para la faena.
Otra manera otro componente del manejo de precisión es la determinación de madre de los corderos. Todo lo que trabajamos con ovinos sabemos lo laborioso que es, los dolores de cabeza que da, y a menudo interferir con la oveja y los corderos resulta en pérdidas porque las madres se alteran, disparan y abandonan el cordero. Entonces, en este caso también lo que se puede hacer es hacer que ovejas y corderos, estando todos identificados, pasen por un tubo cuando van a tomar agua o van a acceder a alimento, y un sensor registra todas las ovejas que pasan y todos los corderos. Entonces, al cabo de ciertas semanas se acumulan datos y se empiezan a acumular datos de ciertas ovejas que pasan acompañadas por ciertos corderos. Cuando esto se repite un cierto número de veces, entonces un programa automáticamente asigna la maternidad de esos corderos a esta oveja. Si la oveja pasa siempre sola, entonces la suposición es que la oveja está fallada. Si pasa con un cordero consistentemente 10, 15 o 20 veces, entonces el programa asigna la maternidad de esa oveja a ese cordero. En términos de costo, los que proponen este sistema de identificación de la maternidad sugieren un costo de 3 a 4 dólares australianos por cordero, mientras que el costo adicional de mano de obra por controlar la aparición en Australia se estima en 10 a 12 dólares por cordero, y si se utilizaran técnicas de genética molecular, de DNA, en el momento de hacer la estimación, ese costo era de alrededor de 30 dólares por cordero. De modo que aparece como bastante atractivo el uso de lo que ellos llaman pedigree matchmaker. Hay otras prácticas que no requieren tanta tecnología avanzada, como son en la parte de las ovejas por ubre, donde esta ubre claramente está sana y está limpia, así que hay un cordero mamando. Esta sería evidente que tiene problemas, pero estas dos, por ejemplo, esta tenía un corte en el pezón y este pezón no producía leche, este sí, y esta otra tiene un problema de quistes en la ubre, que estos son problemas que no son inmediatamente obvios en una oveja caminando en el campo, y solo aparecen obvios si uno agarra a las ovejas una por una y las da vuelta, y la eliminación de este tipo de animal seguramente tiende en esa población a aumentar la sobrevivencia de corderos en la próxima estación. De modo que manejo de precisión no siempre implica apartarse de algunas buenas prácticas tradicionales, sino que a menudo ayuda a ponerlas en un adecuado contexto. El manejo de precisión también incluye, y a esto ya se hizo referencia en las presentaciones anteriores, un uso eficiente de la mano de obra. En Australia, en majadas grandes, por ejemplo, está pareciendo como más conveniente que el baño vaya a la majada que la majada venga a un baño central en algún lugar. La mano de obra en Australia es cara, y todos los dispositivos que ayuden a manejar, a manipular las ovejas y a presentarlas al operario para que trabaje eficientemente también ayudan. Y el caso de estos tubos y cepos que levantan y dan vuelta a la oveja automáticamente y la presentan para que se le haga lo que sea, limpiar la cola o simplemente inspeccionar, también aparecen como un equipamiento muy atractivo y que tiene un lugar en el concepto general de uso eficiente de la mano de obra en el contexto de un manejo ovino de precisión. Se hizo mención ya a los perros,
que desde hace mucho tiempo en Australia son un componente esencial de la producción ovina, porque una persona maneja a menudo 3, 4, hasta 5.000 ovejas y solo con un equipo de perros, y con eso mueve todo, los trae a los bretes, trabaja en los bretes, hace lo que sea y los devuelve al campo, todo trabajando con perros. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Australia, y yo pedí que me llevaran a visitar establecimientos, hubo dos cosas que me llamaron la atención y que contrastaban con lo que yo conocía de Uruguay. Una es que cada productor siempre estaba muy orgulloso, y uno de los primeros lugares a que me mandaba era el lugar donde tenía los perros, a mostrarme, el lugar donde tenía los perros y a mostrarme los perros. Y lo otro que me había sorprendido, que no tiene tanto que ver con esto, tiene algo que ver con esto, es que siempre me mostraban un techado a menudo muy rudimentario donde tenían heno como reserva forrajera para emergencias. Hay otros servicios en Australia relacionados con parasitosis internas, con combate de la mosca, y esto va acompañado con programas de computación que ayudan a manejar toda la información que la implementación de un manejo de precisión genera para entonces poder tomar las decisiones. Hay una publicación que yo recomiendo que documenta 14 casos de uso de la tecnología de manejo de precisión. Estos son 14 productores de los cuales se documentó todo lo que hacían, y ellos ahí explican por qué el uso de este paquete tecnológico es conveniente y les da un buen resultado económico a ellos. Como esto refleja lo que dicen y experimentan los productores, creo que es muy importante para ustedes. Este es un trabajo en particular de un productor que en el momento de escribir el trabajo estaba incorporando a su establecimiento el manejo de precisión. No lo estaba haciendo de una manera abrupta y total de golpe, sino gradualmente, y todas las reflexiones que él hace creo que son muy importantes acerca de cómo fue tomando las decisiones y por qué tomó algunas decisiones antes y otras después. Como soy genetista, quiero hacer una mención especial a la parte de mejoramiento genético, que es un componente esencial del manejo ovino de precisión. En Australia se ha ocurrido modificación de la composición de la majada en términos de variedades o de razas, y ha ocurrido esa tendencia al afinamiento de la zafra guiada por cambios genéticos. Hay evaluaciones genéticas en Australia para todas las razas ovinos, y a menudo lo que hay también es, además de las evaluaciones genéticas, un seguimiento con un técnico acerca del uso detallado de la información en las evaluaciones genéticas. Entonces eso ayuda a la interpretación, a la toma de decisiones y también a la formulación de los apareamientos que se hacen con los animales que se eligen. En este sentido también hay una publicación, que yo recomendaría su lectura, acerca de 12 casos de uso eficiente de las evaluaciones genéticas. Si miran con cuidado esta foto, van a reconocer a algunos como la gente de Nerstein o Robert Mortimer, ahí todos caballeros australianos famosos. En el Uruguay hay evaluaciones genéticas para todas las razas. Para merino, por falta de una, tenemos dos, una de Inia y Sul y otra que se hace en el marco del Club del Merino Fino, pero tenemos para Ideal, Merilín, Corrial, para prácticamente todas las razas. La de Dunia hasta ahora ha sido, se ha utilizado la hecha desde Australia, pero todas son evaluaciones genéticas que producen una información sumamente útil. El comentario que quiero hacer respecto de estas evaluaciones es que el mensaje de las evaluaciones tiene que ser coherente con el mensaje
y coordinado con el mensaje que en las actividades de transferencia se hace a los productores. Y tiene que haber abundancia en el sentido de transmisión de la información de las evaluaciones a los potenciales compradores de carneros principalmente. Y eso porque si ese mensaje no es coherente y si esa transferencia no es eficiente, entonces todo el esfuerzo que se hace en las evaluaciones se desperdicia porque no se captura a nivel de la producción. En conclusión, entonces, desde el punto de vista de cómo está situado Uruguay en el contexto mundial y la producción ovina, no parece que tenga mucha oportunidad de dar forma a los mercados a los cuales se depende, sino que más bien tiene que hacer el esfuerzo de posicionarse de una manera inteligente en los escenarios que se presentan para la lana y para la carne ovina. Implementado con rigor y tal vez selectivamente, porque no todas las prácticas van a ser aplicables acá, es muy probable que el manejo ovino de precisión pueda aumentar la productividad del rubro ovino en muchos casos. Ahora, ese aumento de productividad no alcanza porque en sí mismo, sino que la dirección de la mejora tiene que estar orientada por una clara definición de los mercados disponibles y acompañada por un racional sistema de comercialización. Es un desperdicio si alguien se esfuerza en producir un cierto tipo de producto y después se encuentra dificultades en el momento de encontrar el mercado o enfrenta un sistema de comercialización que no es enteramente racional. De modo que el paquete tiene que ser completo desde lo que se hace para producir más y mejor hasta que el producto sea comercializado y el productor pueda captar el beneficio del esfuerzo que hizo en la producción. Termino entonces con un comentario de alguien que tiene bastante credibilidad, que si buscamos resultados diferentes no debemos hacer siempre las mismas cosas, sino que debemos intentar de hacer algo diferente. Con eso termino y les agradezco la atención.